Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y vamos a entrar ya de lleno en la Sagrada Escritura. No quiere decir que lo que hayamos hablado anteriormente no tenga que ver, porque sin Sagrada Escritura, sin la Biblia, pues como que se nos paraliza la vida. Y yo soy de la idea de que hay que conocer siempre el contexto para poder leer el texto, porque si no tenemos pretexto para manipular los textos. Fuera del juego de palabras, ya va siendo hora de que aprendamos, manejemos de forma sencilla, pero de forma eficaz, la palabra de Dios. Y se nos ha hecho el propósito de ir viendo, pues eso, libro por libro, grupo de libros por grupo. Ya habíamos comenzado sobre el Pentateuco. El Pentateuco es el primer bloque. Primero, quizás para alguno pensará que estoy repitiendo mucho, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y grano a grano llena la gallina el buche. Y es siempre bueno recordar. Recordar es vivir y actualizar. El Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros. Hay que tener también en cuenta otra cosa muy importante. Igual que tenemos que los evangelios, Jesús predicó en hebreo y en arameo, sin embargo, toda su enseñanza nos ha llegado en lengua griega. No se ha conocido se habló en un tiempo de que el Evangelio de San Mateo había sido escrito en arameo porque él estaba escribiendo a una comunidad cuyos componentes, cuyos miembros habían sido judíos, etcétera, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado el texto en arameo. Lo que sí se ha encontrado han sido los textos en griego. Entonces, por ahí van a venir una serie de palabras, y el gran esfuerzo, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, fue escrito en arameo y hay como 600 y pico palabras, y en hebreo. Pero hay un momento dado en la comunidad de Alejandría en que hay una comunidad judía inmensa, porque pensemos una cosa muy importante: Israel es un pueblo pequeño, geográficamente tiene poco espacio, y sus habitantes siempre han sido buenos comerciantes. Todo semita de por sí es buen comerciante. Salieron y fundaron comunidades. Tenemos comunidades en Alejandría, tenemos comunidades en España. Es más, en la fiesta de los 3 Santos Reyes se habla de que procedían de Tarsis. Tarsis es España, es el sur de España, el sur de la península ibérica. En Alejandría sabemos que había. En Turquía sabemos que había. Tarso es un pueblo de la actual, las ruinas quedan de la actual Turquía, como Corinto es parte de la actual Grecia. O sea que todo ese mundo está muy conglomerado y está muy unido uno con otro y demás. Por eso no es extraño que usemos que en Alejandría los intelectuales judíos decidieron hacer una traducción del hebreo al griego. Pasaron de andar por casa, de tener un colmadito, a tener un supermercado, para que entendamos. O sea, una mayor difusión. Entonces, las primeras comunidades cristianas que Antiguo Testamento leen, la traducción de los 70. Pablo maneja la traducción de los 70. Lucas, obviamente, es de cultura griega, maneja la traducción de los 70. Entonces, la traducción de los 70 había dividido los 5 primeros libros en rollos, que de una determinada longitud, cada uno de esos rollos. Y esos rollos se llaman canon. Son 5 rollos de la ley que van siguiendo esas normas. Pero en el Pentateuco la estructura es sencilla dentro de lo que cabe. El Génesis es el primero. La palabra Génesis es griega, del verbo ginomai, engendrar, vivir, dar vida. Orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel, y consta de 50 capítulos. El segundo libro es el libro del Éxodo, que nos narra la salida de Egipto y la lucha en el desierto y la conquista de la tierra prometida. El libro de los Números son censos y listas de los que salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Y el Deuteronomio va a ser las segundas leyes dadas por Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Entrada que nunca realizó.
Es más, oficialmente no se sabe dónde está enterrado. Yo conozco por lo menos 3 tumbas. Es como la Santísima Virgen María. Sabemos, nos dice la fe el dogma de la Asunción, que su cuerpo fue llevado, su alma fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Perfecto. Pero en Jerusalén hay 2 tumbas de María. Y en Éfeso, en Turquía, hay otra tumba de María. Así que, si non è vero, è ben trovato, dicen los italianos. ¿Eso está bien? Bueno, esa es algunas son falsas, otras se atribuyen, pudieron, etcétera. Pero no vamos a entrar en eso porque nos iríamos fuera del tiesto. 5. Una contemplación más profunda nos presenta una narración que abarca desde Adán a Moisés y unos conjuntos de leyes y normas ante distintas situaciones del pueblo de Israel. Son un conjunto de normas encuadradas y dentro de creación del mundo hasta el fin de la peregrinación por el desierto y que encuentran precisamente su motivación en estos mismos hechos. De esta manera se refleja cómo la revelación de Dios se realiza mediante hechos y palabras intrínsecamente unidos. Las obras apoyan las palabras y las palabras esclarecen los hechos. Y ahora bien, la división no se corresponde contra la historia que narra, ni interrumpida por la introducción de bloques de leyes. Estructuras, por ejemplo, la estructura del libro del Génesis. Son 50 capítulos. 50 capítulos que nos van a ir dando una perspectiva en 2 partes. La primera parte, capítulo 1 al 11, nos habla de la creación e historia de la humanidad, hasta Abraham. O sea, en la nebulosa del tiempo, el mundo era una masa informe, nos dice el libro del Éxodo, y el Señor dijo, hágase. Se hizo la luz, se hizo las plantas, el hombre lo hizo aparte. Pero eso está en los 11 primeros libros, donde entra la fe y donde entra la teología y donde entran las leyendas y él pudiera ser, no pudiera ser y demás. O sea, los 11 primeros libros se basan en lo siguiente, en presentarnos los orígenes del mundo, los orígenes del hombre, los orígenes del pecado. Si existieron o no existieron las personas, pues mire, vaya usted a saber, siempre tuvo que haber un primer hombre. Se llamara Adán, se llamara Perico Pérez, pero siempre tuvo un primer, pero no hay una constancia, no hay un certificado de nacimiento de Adán, ni hay un certificado de nacimiento de Eva, ni hay un certificado de nacimiento de Adán y de Caín y de Abel. Pero sin embargo, ya la segunda parte corresponde a la historia de Abraham en adelante. Los protagonistas de la segunda parte, del 11 al 50, van a ser Abraham, va a ser su hijo Isaac, van a ser los nietos de Abraham, Esaú y Jacob. Jacob era un tramposo, por otro lado, que le robó la primogenitura a su hermano. Y va a ser la historia de 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, y una hija de Amaris. De ellos el preferido va a ser José. O sea, personajes que podríamos decir que están en el Éxodo, en el libro del Génesis, en los 5 libros del Pentateuco, pues los personajes son muy interesantes. El primero de ellos es Adán. Su significado es hombre, lo dice el capítulo 2, verso 20 del Génesis. Lugar de nacimiento de Adán, pues formado por Dios del polvo de la tierra en el jardín del Edén. Formado de la tierra. ¿Por qué? Algunos se preguntan, ¿y por qué Dios hizo a las cosas como las hizo? O sea, dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Podría haber dicho, hágase el hombre y el hombre se hizo. No. Recuerden una cosa muy importante, la Biblia no es la biblioteca, no es un libro de ciencias, es el libro de la experiencia religiosa de una comunidad, prototipo de toda la comunidad humana. Pero no deja de ser humano, el hombre es él y sus circunstancias, decía Ortega, y las circunstancias del autor, cuando lo ponen por escrito, cuando no nace esta leyenda, esta historia, es un momento dado que en Mesopotamia están ya en una cultura alfarera, establecidos, ya dejaron de ser nómadas.
Entonces el alfarero, el que maneja el barro, hace estatuas de barro, hace platos, hace vasos, hace tazas, hace cántaros, hace figuras de hombre. Es creación de sus manos. Entonces el autor sagrado dice, la creación de la humanidad fueron hechas por las manos de Dios. El hombre Dios se lo hace de sus propias manos. No de su mente o de su corazón, que lo tiene, sino de sus manos sale. Entonces Adán, formado del polvo de la tierra del jardín del Edén. Ahora, ¿a qué se dedicaba Adán? ¿Qué piensan? ¿Que iba a estar haciendo palo en el agua? Era campesino, zoólogo, era el guardián del Edén. Rasgos personales de Adán, de este personaje que se nos aparece el primero en la Biblia, el primero en el libro del Génesis. Es la primera persona creada a imagen y semejanza de Dios. Junto a su esposa, a Eva, reciben el mandato de administrar la creación. Capítulo 1, verso 28 del Génesis. Es el padre, podríamos decir así, místicamente, de la raza humana. Le puso el nombre a todos los animales junto con Eva. Participó en la caída del género humano en el pecado. Eso podría ser más o menos lo que nos refleja el libro del Génesis sobre Adán. Porque si le quitamos los personajes, ¿qué diantre es el libro del Génesis? Como Dios se entretenía en hacer el cielo, la tierra, las plantas. Hay que darle protagonistas. Que no supieron estar a la altura de la responsabilidad que tenían. Pero ¿y quién es perfecto? Después de Adán, obviamente, viene Eva. Significa vida. Eva significa vida. Capítulo 3, verso 20 del Génesis. Y Dios la formó de la costilla de Adán en el jardín del Edén, nos cuenta la historia. Es bonito, ¿verdad? Que de las costillas le saca un hueso. Esposa, su ocupación, esposa, madre, ayudante en el cuidado del jardín del Edén. Fue la primera mujer que se completó la pareja humana. Es la madre de la raza humana. Escuchó las mentiras de la serpiente y participó en la caída de la humanidad en el pecado. Junto con Adán escuchó la promesa de Dios de restaurar la creación un día. Es pecadora porque es humana, pero recibe la promesa. Va a ser el prototipo, ¿adivinan de quién? De María. Otro personaje interesante, que también está, si existió, no existió, Noé. Noé, que no sabemos dónde su nacimiento, no sabemos qué significa su nombre. Lo que sí sabemos que era campesino primero y después se convirtió en fabricante de barcos. Hizo solamente un barco, pero eso fue suficiente para poder navegar lo que tenía que hacer. Anduvo fielmente con Dios en medio de la sociedad corrupta, obedeció a Dios al construir un arca para preservar las criaturas. Se le dio el mismo mandato de la creación a Adán y Eva. Podríamos decir que es un segundo Adán. Estos tres personajes, Adán, Eva y Noé, forman parte del capítulo de los 11 primeros capítulos. Ahí están metidos ellos. Entonces ahora viene Abraham, del cual sí podemos hablar con conocimiento de causa de que efectivamente existió un individuo que se llamaba Abraham. Y nació en Ur de Caldea, o sea, nació en Siria. Nació en donde desgraciadamente ha habido demasiados muertos. ¿Saben cuántos demasiado? 1. Abraham, hasta hace pocos años, ahora pues 40 y algunos años, menos de 50 años, se estaba en la nebulosa si existió o no existió, porque el único dato histórico del cual se tenía constancia era precisamente la Sagrada Escritura, las tradiciones orales, las tradiciones religiosas, etc. Pero en Siria, en una región que se llama Ebla, se descubrió dos bibliotecas en tabletas de barro. Se descubrió una y cuando estaban limpiando se cayó el techo, el piso de una y apareció otra. Y allí en una de las tablillas aparece el nombre y la historia de Abraham. Es un testimonio no bíblico.
¿Dónde se consigue eso? Pues los grandes expertos y demás. Todavía me recuerdo, yo era profesor en la Universidad del Sagrado Corazón cuando salió un poco la historia. Decía un artículo de una revista que se tardaría por lo menos 100 años en lograr descifrar toda la cantidad de material que había en la biblioteca de Ebla, en las tabletas de Ebla. Obviamente se hicieron estudios primeros y se abrió y se vio que Abraham era importante y aparecía, lo cual corroboran estos descubrimientos la existencia de Abraham. Significa padre de muchos, es de Ur de los Caldeos, de allí se muda a Canaán. O sea, para que nos hagamos una idea, él vivía en Irak, bien dentro de Irak, y se mueve a Canaán. Canaán es Israel. Israel, que va a recibir el nombre, primero se le va a llamar la Tierra Prometida, que cuando los judíos llegaron a la Tierra Prometida, no piensen que estaba vacía. Había una serie de pueblos y una serie de comunidades, e incluso algunos judíos que nunca se fueron. Porque los hijos de Jacob, los 11, porque uno no fue, se lo llevaron, fue José, los 11 hijos de Jacob, tuvieron que emigrar por una cosa muy sencilla, por la misma cosa con la que emigramos muchos de nosotros, porque no tenían con qué comer en la tierra donde vivían, y sabían que había buenas cosechas en Egipto. Vamos a comprar trigo y vamos a trabajar, y allí ya se van extendiendo y se forma un cáncer. Eran incómodos los judíos en Egipto. ¿Qué es lo que nos está pasando en nuestra sociedad? Necesitamos la mano de obra de los emigrantes, con papeles o sin papeles. Sin papeles mejor que con papeles, para poderles engañar mejor. Pero entonces después, por otro lado, estamos diciendo que se vayan, que nos están quitando las oportunidades y demás. O sea, palos y bogas, palos y no bogas. Eso es tan viejo como la humanidad. Y eso le pasó a los 11 hijos de Jacob. Y cuando deciden volver, algunos de esa gente nunca se habían ido, pero se encontraron con los hititas, con los jebuseos, con los cananeos, con los filisteos, y ahí fue donde se empiezan las peleas para sentarse y quedarse con la tierra y demás. Abraham, padre de muchos, es de Ur de Caldea, o sea, como si un iraquí fuera ahora a Israel a buscar agua, a buscar buenos pastos para sus ganados, a buscar riquezas, a establecerse en toda esa zona. Interesante, ¿verdad? Dueño de abundantes. ¿A qué se dedicaba Abraham? Pues al ganado. Tenía grandes rebaños de ovejas, grandes rebaños de camellos, grandes rebaños de burros, y de eso vivía. Y tenía toda la vida asegurada hasta que el Señor le dice: sal de tu tierra, sal de tu egoísmo, sal de tu seguridad. Y él nos cuenta la historia con 80 años. Tiró para adelante, cogió sus motetes, cogió su mujer, cogió sus esclavos, cogió su sobrino y se fue para donde el Señor le manda, a la tierra de Canaán, aquella tierra que se le han prometido que va a ser de él. Y aquí es donde es interesante el personaje, todo el lío que hay entre israelíes y palestinos hoy en día radica en el fondo en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque miren, los judíos tendrán muchos defectos, pero tienen una cosa muy importante: tienen memoria. Se acuerdan muy bien de todo, tienen memoria. Y el que tiene memoria tiene recuerdos, el que tiene recuerdos sabe de la historia y sabe de las cosas. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira,
y las brisas refrescantes le recordaban el agradable sonido del quinor. De ahí es donde nace la palabra Kineret, y de Kineret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el Padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos. Decíamos que Abraham, no Abraham, sino Abraham, era un cacique pequeño de una aldea, de un oasis ahí en Ur de Caldea, y tenía su vida tranquila, tenía su esposa, tenía sus concubinas, tenía sus rebaños y demás. Y Dios le hace una invitación, y él, como buen judío, no deja de dejar de aceptar retos. Y a los 80 años dice, Dios le ha dicho: ven y sígueme y vas a ir a la tierra que te prometo, toda esta tierra a tu descendencia. Y bueno, entonces se traslada hacia la costa. Ur de Caldea queda dentro del desierto. Canaán, que es el actual Israel y Líbano, queda en la costa. Entonces hacia la costa siempre hay más abundancia de agua, siempre hay más abundancia de pastos, siempre va a haber mejor espacio para los animales y demás. Y se va, no se va solo, se va con su esposa, Sara. Sara significa princesa, también es de Ur de los caldeos. Se muda para Canaán, y el rol que hace, pues, ¿cuál es su ocupación? Ser esposa y madre. Además tiene la audacia de reírse ante la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, como diciendo, con historias y con cuentos chinos: ya tengo 90 años, estoy menopáusica, y si ya no he tenido, no voy a tener nada. Sin embargo, surge la vida, y la vida se llama risa. Risa se llama Isaac. Isaac es lo que significa Isaac, es risa. En el Génesis 21, verso 3, nació, pues eso, por un milagro de Dios. Abraham siendo ya, pues eso, cerca de 100 años, y de Sara, que tenía 90 y era estéril. Y es el hijo de la promesa. ¿Se dedica a qué? A dueño de sus ganados. Es el hijo que Dios había prometido para continuar la línea ancestral, usado por Dios para probar la fe de Abraham. Es padre de los hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob y Esaú. Fíjense los personajes. Los tres primeros no sabemos si existieron. Sí sabemos que existió una primera pareja, pues se llamaba Eva, como se llamaba Perico Pérez. Adán y Eva es una narración teológica de la creación y del pecado. Noé es otro de la misma historia.
pero a partir de Abraham sí se sabe que existen estas personas. Abraham, Sara, su esposa, Isaac, su hijo, Jacob, el hijo tramposo, hermano gemelo de Saúl, lucha con su hermano desde el vientre de su madre. Va a ser también pastor y dueño de rebaños. Parece que la profesión de toda esta gente eran poderosos cuando tenían 100, 200, 300, 1000 cabezas de ganado para poder demostrar la fortaleza económica. Jacob, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar primero por sus robos, sus fraudes. Engañó a su hermano Esaú para obtener su herencia. Dios le cambió el nombre por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Fue el padre de 12 hijos que llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. También tuvo una hija, no lo olviden nunca, Damaris, que la hacen sufrir, y los hermanos, a aquellos que le hicieron sufrir, les cortan hasta el apellido. Esaú, el velludo, parece que era con la constitución le daba tenía gran barba y tenía pelos por los brazos y demás. Tenía abundancia de pelo. Fue el primero de los hijos de Isaac, o sea, nieto de Abraham, cazador también y dueño de ganado. Un día que llega, estaba hambriento, llega, y su hermano Jacob, que era más astuto, tenía hecho un guiso de lentejas y se lo pide, y dice, te lo vendo. Y dice, ¿cuánto? Dice, tu derecho de primogenitura. Y el hermano, lo que le interesaba en ese momento era llenar la barriga. Le dice, te firmo lo que sea, pero dame de comer. Y Jacob fue más astuto, le dio de comer, pero le quitó todas las propiedades y todo el derecho de primogénito. Según algunos, pero si no en vero e trovato, que dicen los italianos, según algunos, fue el patriarca de las naciones árabes, los edomitas. El otro personaje del Génesis va a ser José. José es uno de los hijos de Jacob. Vuelvo y le repito: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, José y Benjamín. Era el nene lindo, por así decir, de José, que tiene un don, el don de interpretar los sueños, que los hermanos lo quieren matar, que tiene una serie de envidias contra él. El hermano mayor, Rubén, es el que logra que en vez de matarlo lo vendan. En fin, toda la historia que hemos visto en las películas, pero que probablemente no han leído en la palabra de Dios. Es el instrumento, porque miren, la Biblia hay muchas maneras de leerla. El libro del Génesis tiene un montón de aventuras. Entonces podemos leerlo como un libro de aventuras. No fue hecho para el libro de aventuras, pero algunos no tienen otra cosa que leer, se van a eso. O podemos leerlo como un libro de geografía. Bueno, pues vale. Pero como hay que leerlos como un libro religioso, como un libro donde se expresa la presencia de Dios en la vida del ser humano. La presencia de Dios en la creación, la presencia de Dios en la promesa, la presencia de Dios en la vida. O sea, cuando la lógica dice que una mujer después de los 45 años no puede dar a luz porque ya tiene los óvulos ya, o no los tiene ya, o los tiene dañados, los tiene rancios. Sin embargo, esta mujer con 90 años probablemente tendría 40 o 50, pero como contaban los números de otras maneras, pues eso nos lo pone. La lección que nos está dando Abraham y Sara es que para Dios no hay edad. Para Dios no hay nada más que una promesa y un amor hacia nosotros. Y eso está reflejado en el libro. O sea, es un libro de reflexión teológica. Es un libro de amor. Miren, el que nunca se ha enamorado, pero así enamorarse hasta perder la chaveta, hasta perder la cabeza, nunca va a entender la Biblia. Porque la Biblia en el fondo es una historia de amor. Una historia de amor comprendido e incomprendido, pero historia de amor. Dios hacia el ser humano, y el ser humano debería hacerlo hacia Dios. Pero muchas veces se olvida, le pone los cuernos, le insulta, se pasa al enemigo, por así decir. Sin embargo, Dios sigue cumpliendo
su palabra. Y el Génesis nos lo demuestra. El Génesis, por tanto, que tiene esos personajes: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y dentro de los 12 hijos de Jacob, José. Tienen toda una aventura. El contexto donde se ubican es ciertamente mesopotámico. En Mesopotamia es una zona extensa, hoy en día abarcan varios países: Irak, Siria, pedazo de Irán, pedazo de Jordania, pedazo de la Palestina, de lo que era el protectorado palestino. Es una zona amplia, pero la primera etapa se presenta ahí. La segunda etapa va a ser los capítulos 12 al 36, la tierra prometida. Dios le promete a Abraham y Dios cumple. Y la tercera parte, capítulo 37 al 50, toda la historia de Egipto. José que llega a Egipto, que lo maltratan, que tiene la suerte de que logra interpretar unos sueños, etcétera. La historia, los hermanos que se mueren de hambre en Canaán. Y en Canaán, una cosa es Caná. Caná es una aldea en la cual Jesús convierte el agua en vino, donde comienza la vida pública de Jesús según el Evangelio de San Juan. Eso es Caná. Y Canaán es la región que abarcaría el actual Israel. Y los judíos, los hijos de los tataranietos de Jacob, cuando vuelven de Egipto, se apoderan de la tierra que era de los cananeos, y ahí van a estar dándose bofetadas hasta que desaparece Israel, y todavía en 1947 siguieron dándose bofetadas, pero es Canaán, que ellos lo van a cambiar al nombre de Judea, y los romanos se lo van a cambiar al nombre de Palestina, en la tierra de los filisteos, y así hasta el día de hoy. Pero ese libro es un libro de reflexión teológica, no lo olviden nunca. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al
244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y visto así a vuelo de pájaro el libro del Génesis. No vamos a estar toda la noche con el Génesis, sería cuestión de tener un programa todos los días, ir leyéndolo, irlo comentando y demás. Ahora les toca la parte importante, les toca a ustedes. Son 50 capítulos, no tiene gran complicación en leerse. Fíjese, en total, todo el Pentateuco son 187 capítulos. No es mucho. Así que lo importante es que lo vayan leyendo, lo vayamos leyendo poco a poco para poder ir sacando las referencias, más que nada para ir sacando las referencias para que sepamos de que cuando hablamos de la Biblia, pues eso, no sabemos de lo que estamos hablando. Estoy seguro que más de uno y más de dos de ustedes piensan que la Biblia es un solo libro. Y no, son 73 libros. Algunos largos, como este del Éxodo, que tiene 50 capítulos, que no es tanto tampoco. 50 capítulos cortos, hay algunos capítulos de unas hojas, hay algunos capítulos más largos, pero en total, ya les digo, 187 capítulos en 5 libros, no es tanto. Ahora, lo importante es que los vayan leyendo uno a uno. El libro del Éxodo hay que dividirlo en 2 partes también. La parte primera, el capítulo primero al capítulo 18, van a tratar de la esclavitud en Egipto, la liberación y camino por el desierto hasta el Sinaí. José es el primero de los jacobinos, de los hijos de Jacob, que llega de los hijos de Israel. Recuerden que en la pelea que Jacob tiene con el ángel, él le rompe el talón y le cambia el nombre, porque pelear con Dios significa cambiar también toda la vida. Y él pelea y dialoga y habla y se revuelve y demás, y al final se le cambia el nombre. Por eso Abraham va a ser Abraham, de Abraham se va a convertir en Abraham. Simón, hijo de Jonás, vas a llamarte Pedro. Cuando Dios llama a una misión, cambia el nombre, cambia la historia. Pues el libro del Éxodo son 2 partes. 1 al 18, la esclavitud en Egipto. ¿Qué personajes importantes va a haber? Pues va a haber, el más importante va a ser Moisés. Moisés, Aarón su hermano, el rey Tutmosis, el faraón Tutmosis III, que es faraón de opresión, y Amenofis II van a ser los 2 grandes faraones. Va a haber un periodo de Moisés atravesando, huyendo al desierto, como encargado de caravanas en el exilio. La vida de Moisés, pues es eso, la síntesis de la vida de alguien que llegó muy alto y bajó muy grande y se convirtió en una gran figura legisladora en la historia de la humanidad. Porque pensemos que al fin y al cabo nos regimos en nuestras culturas occidentales por el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Quién es el que brega con el decálogo? Moisés. Es el receptor de ese mensaje de Dios, de esa estructura de Dios. La segunda parte va a ser la alianza en el Sinaí. Hay un montón de legislación en este libro, el decálogo, el código de la alianza y prescripciones rituales. O sea, para que nos entendamos, Génesis, orígenes. Los 11 primeros quedan en la nebulosa, si existieron, no existieron, o son figuras literarias o son figuras mitológicas las que aparecen ahí. A partir del capítulo 11 aparece una familia, Abraham. Pero fíjense que es interesante qué hace en el fondo Abraham, qué hacen Isaac, qué hace Jacob y Esaú, qué hacen los hijos. Emigrar. Al fin y al cabo, es la segunda parte del libro del Génesis, es la historia de una emigración. Sale de Ur de Caldea, sí, lo tenía todo asegurado, pero probablemente tendría problemas de agua. Es una zona desértica donde queda Ur de Caldea.
y entonces anda buscando pastos para sus ganados y sale. Isaac, el pobre, está ahí entre Pinto y Valdemoro, entre dos alternativas y demás, pero es hijo de migrantes. Y fíjense que cuando lo van a casar, Abraham manda a buscar a alguien de su tribu, de su familia, a uno de sus criados más fieles, para que le traiga una esposa, porque está en tierra extranjera. Hoy en día ya no es tanto, pero cuántos de emigrantes he conocido yo que solamente se casaban con alguien de su familia, con alguien de su tierra, con alguien de su cultura. Los matrimonios interraciales, interculturales son recientes, pero esto es tan antiguo como la humanidad, por así decir. Abraham, emigrante. Isaac, el hijo del emigrante. Jacob, un aventurero y un sinvergüenza y un tramposo, pero sigue en ese sentido. Sus hijos y él va a llegar a ir a Egipto, emigrantes. ¿Qué hacen llegando a Egipto los judíos? Emigrar. ¿Por qué razón? Por una razón muy clara y muy sencilla. No tenían que comer en Canaán. No tenían cosechas, no tenían trigo, no tenían cebada, no tenían dátiles, no tenían aceitunas, no les daba para eso. Y entonces, debido a que ha habido una periódica hambruna, pues ahora hacía 5 años prácticamente que no llovía en Israel, hasta hace unos días que ha vuelto la lluvia. O sea, la historia de el Génesis, podríamos decir. Los 11 primeros capítulos son la mitología de la creación del mundo, del hombre, de la familia, los 10, la creación del pecado, por así decir, los 30 y pico capítulos restantes nos va a contar el desarrollo de esa familia disfuncional, pero que tiene claro una cosa: la escucha de Dios es lo primero. Que muchas veces no se le hace caso a Dios, eso es otra historia, porque después van a recibir un mandato: no matarás, y los hermanos de José querían matarlo por envidias y por celos. Pero es la historia de familias, son historias de familia, son historias de inmigrantes. Entonces el libro del Éxodo, Éxodo quiere decir peregrinación o salida. Se cuentan en él los hechos de 145 años desde la muerte de José hasta la fábrica del tabernáculo. Consta de un conjunto de relatos y de normas íntimamente entrelazados que transmiten la historia de los hijos de Israel desde Egipto hasta su prolongada estancia en el monte Sinaí. En esta etapa van a ocurrir varios acontecimientos importantes en la vida de Israel. Primero, su esclavitud. Son esclavos de los egipcios. Aquellos que llegaron como favorecidos porque eran hermanos del administrador del rey y del consejero del rey, que era del faraón, que era José, de repente se tienen que ver eso, dedicados a... Primero que parían como conejas, perdonen la expresión, mientras que el egipcio normal tendría un número determinado de hijos, el judío doblaba la procreación. Es un fenómeno que es muy común entre los emigrantes. Recuerdo en tiempo del presidente George W. Bush que la secretaria de Estado para la Seguridad Interna, la señora Napolitano, dijo: ¿qué hacemos poniendo barreras en la frontera? Por donde están entrando los emigrantes es por las salas de parto. El emigrante promedio tiene 5 o 6 hijos. El americano promedio tiene 2. Algo parecido le pasaba al egipcio. En la historia de la esclavitud está la historia de Moisés. Moisés que nace, había orden de matar a los... la vía rápida de control de natalidad era asesinar al recién nacido. La madre de Moisés, conocemos la historia, lo coloca en una canasta, etcétera, toda la historia que hemos visto. Que miren, probablemente no fue así como se lo digo. Que se salvó de forma milagrosa, eso estamos de acuerdo. Pero en la barquita preparada y soltada, bueno, vale.
Pero nos va a hablar del nacimiento de Moisés, los prodigios que Dios obró para sacerdotes y para sacarles de la opresión. Si fuéramos a sintetizar los 40 capítulos del Éxodo, podríamos decir que se desarrollan dos grandes temas. Primer tema, la liberación de Egipto, librarse de la opresión. Va a ser la gran epopeya que siempre va a recordar. Que luego ocurre una cosa muy curiosa, que se lo cuento después, un momentito. Y luego la peregrinación en el Sinaí, hacia el Sinaí y el encuentro en el Sinaí. El Sinaí como meta y comienzo. La meta de la salida por la cual pelea Moisés con el faraón es ir a adorar a Dios en el monte que se les ha indicado, al Sinaí. Y el Sinaí queda del otro lado del Mar Rojo. En realidad no se sabe cuándo, es en una cadena de montañas que en un determinado momento dijeron, ¿es en este pueblo? Pues en este, vale. Pero el sitio exacto, pues no. Pero bueno, lo que importa, vuelvo y le repito lo que les decía antes del Éxodo. Cuando estamos leyendo el Éxodo no estamos leyendo un libro de ciencias, estamos leyendo la experiencia de un pueblo con Dios. La aceptación, el rechazo, el ir, el venir, pero es esa experiencia de fe, esa experiencia de pueblo escogido. Esa experiencia, por eso cuando Moisés está viendo la zarza que arde, que le dice Yahvé, y le dice, yo he escuchado el lamento de mi pueblo. Y esa escucha, ese diálogo de Dios con el pueblo, ese diálogo que va a llevar a una peregrinación hasta el Sinaí. Y del Sinaí va a salir un nuevo pueblo. El pueblo que llega al Sinaí es el mismo físicamente, pero la transformación es distinta. El pueblo que sale de Egipto y llega a Canaán ha pasado prácticamente una generación, 40 años. Ha pasado una generación en el desierto, ha pasado una generación en esa experiencia personal. Entonces el libro nos va a contar pues todas las peripecias que pasan, que ocurren, que traen, que llevan, que la primera etapa de Moisés, que es el niño lindo de la hija del faraón, que matan pensando que él la ha visto, que tiene que salir huyendo, que él se casa, que se dedica a cuidar a los peregrinos que cruzan las caravanas, etcétera. Es de una vida del anonimato a una vida a la palestra, a hacer de líder de la comunidad. Y luego la comunidad cómo va respondiendo. Este es el libro del Éxodo. Es el libro del Éxodo en el cual va a tener, pues eso, cuestiones que todavía están por resolverse 5.000 años después. Cómo fue el milagro del cruce del Mar Rojo. ¿Fue como la película que nos presentan los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille o fue de otra manera? ¿Fue realmente un paso o fue cuánta gente se fue? Pero todo eso surge con la lectura de los comentarios, con el diálogo con alguien que sepa, con el diálogo en la parroquia o en la comunidad o en la familia, porque hay que quitarse las telarañas de los ojos y empezar a leer poco a poco los libros que han compuesto nuestra fe. El Génesis, el Éxodo, después veremos el Levítico para la próxima semana. Pero desde esa perspectiva de descubrir la presencia de Dios entre nosotros a través de estos grandes libros. ¿Que tienen datos históricos? Pues sí, tienen datos históricos. ¿Que hay que cogerlos con qué criterios de historicidad? Pues cada uno pues vaya viendo cómo qué entiende por historia. Pero que están ahí presentes esos datos que todavía hoy en día se pueden comprobar. Por ejemplo, que el agua del Nilo se convierte en sangre. No se convertía en sangre, es un fenómeno que todavía hoy en día se da. Recuerden que el Nilo queda cerca de la selva donde está el monte más alto de África, el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es de nieves perpetuas y en África también en invierno neva, no tan fuerte como aquí, pero neva. Y cuando llegan la primavera son el derretimiento de las nieves del Kilimanjaro que atraviesan las selvas y las junglas y demás y van arrastrando detritus, van arrastrando arcillas, que cambia el color del agua.
Ustedes habrán visto cuando un río azulito y pacífico y demás, pero cuando llueve, el agua ¿de qué color tiene? Del barro, rojo, no se puede beber, está contaminada. Eso les pasó. Ellos hacen una lectura teológica de hechos naturales. Y así hay que ir viendo cada uno de ellos. Pero bueno, nos falta poco y vamos a otro break. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. Continuamos y concluimos nuestra tertulia de hoy. Como ven, cuando la cosa se pone buena se acaba el tiempo. Así que no es cuestión de quejarse, pero no hay tiempo para más. Y entonces tengo que darle varios avisos. En primer lugar, les recuerdo que este fin de semana tenemos el seminario el sábado sobre Introducción a la Sagrada Escritura. Miren, durante este año prácticamente todos los seminarios van a ser sobre Sagrada Escritura. Quizás habrá alguno de historia o algunos otros temas de algún documento del Papa, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir aprendiendo a conocer la palabra de Dios. Y bueno, este sábado y el sábado que viene, estos 2 próximos sábados, van a tener ocupados ese compromiso para todo aquel que pueda. Bendito sea Dios, yo sé que muchos de ustedes quisieran, pero viven lejos de Manhattan. Bueno, tan lejos como Panamá o como Argentina. Pero bueno, Dios proveerá. Vamos a ver qué inventamos. En segundo lugar, este domingo 15, pero el domingo de arriba, el 21, es tercer domingo de mes. Y celebramos varias cosas. Primero, la devoción al Divino Niño, y segundo, la Virgen de la Alta Gracia, la patrona de la República, la copatrona de la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene el lujo, se gasta en el lujo de tener 2 patronas, la misma Virgen con distintos trapos, con distintos vestidos, con distintas presencias, la Virgen de la Merced el 24 de septiembre y la Virgen de la Alta Gracia el 21 de enero. Y en la parroquia vamos a tener una misa más solemne que de ordinario, con cantos, con música, con todo lo que podamos darle como la Santísima Virgen y nuestros hermanos dominicanos se merecen. Así que vayan pendientes. Esto para el mes de octubre,
Ahora dirá, padre, queda mucho, sí, pero conociendo como les conozco, para el mes de octubre vamos a llevar un viaje a China. Y va a ser la China de Confucio. Miren, en la historia de la humanidad ha habido una serie de personajes que han influido poderosamente y que siguen influyendo por su sabiduría, por su cercanía a Dios, etcétera. Tenemos la figura de Jesús de Nazaret, que para nosotros es el Hijo de Dios, para los judíos es un rabino ilustre que vivió en el siglo I. Punto, no es más. Que se le respete, se le venera, pero es eso. Pero ahí está, Confucio es el líder espiritual para un país. El problema es que ese país tiene 1.200 millones de habitantes, que es la China. Entonces, la razón de ser de este viaje a China, que estamos preparando para octubre, creo que sí, creo que es finales de septiembre-octubre, es precisamente el conocer esa doctrina, conocer ese mundo. Miren, hoy en día tenemos que conocer todas las culturas que podamos, pero sobre todo aquellas que han sobrevivido 5.000 años de historia, y una de ellas es la China. Es interesante ver el concepto de la vida y el concepto de las cosas que ellos tienen. Vamos a verlo, vamos a compartirlo. Bueno, me avisan de los controles, Javier, de que estamos acabando. Simplemente les deseo que tengan un año feliz. Es en el segundo programa de la tertulia de este año. Que vayamos poco a poco soñando y haciendo realidad nuestros sueños. Para nuestros hermanos privados de libertad y enfermos y solos en la casa, pues les digo lo que les decía al principio, por muy tarde que sea la noche siempre amanece. Que Dios les bendiga. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta pronto. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.